bienvenidos, estimados participantes. En nombre del IESIP, vamos a iniciar este estudio de la unidad 2 de nuestro curso Derecho Aduanero, que se denomina la Administración Aduanera en Venezuela. ¿Qué vamos a ver nosotros o a qué se refiere esta unidad? A todos los aspectos que envuelven lo que es la actividad administrativa aduanera, quienes tienen las potestades de ejercer en los controles y las fiscalizaciones de las que estuvimos hablando en el encuentro pasado con respecto a la administración aduanera en Venezuela. ¿Y cuál es ese camino administrativo que siguen esas mercancías que ingresan a territorio aduanero desde su ingreso, bien porque vienen de fuera, de otros países, o para su egreso en exportación? Nosotros dijimos en el encuentro pasado que todo lo que se refiere a la regulación en materia de derecho aduanero en Venezuela está regulado principalmente por la Ley Orgánica de Aduanas. Hablamos allí de las fuentes del derecho aduanero y teníamos, por supuesto, la Constitución y los tratados y convenios internacionales que tiene Venezuela en materia aduanera, pero fundamentalmente donde está todo el régimen aduanero es dentro de la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Nosotros aquí solamente nos vamos a detener en la Ley Orgánica de Aduanas porque pues el tiempo no nos permite más allá. Pero para que ustedes sepan eso, nosotros nos regulamos y la mayoría de los países tienen su regulación aduanera específica y además se fundamentan en los convenios aduaneros. Por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela, para todo lo que es el arancel de aduanas, seguimos el convenio aduanero que tenemos de Mercosur. Entonces, todos los países que pertenecen a Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, eh, y Venezuela, aunque está suspendida desde el año 2016, todavía para la parte específica de el arancel de aduanas se rige por las normas de el Mercosur, el convenio aduanero de Mercosur. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación que tiene esta ley orgánica? ¿O para qué se aplica la ley orgánica de aduanas dentro de toda la actividad aduanera en Venezuela? El artículo 1 de la ley orgánica de aduanas nos dice cuáles son esos aspectos fundamentales. Dice, la política comercial, así como los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, se regirán por las disposiciones de este decreto con rango, valor y fuerza de ley y sus reglamentos. Entonces, para sintetizar, son tres las áreas de ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Aduana. Primero, la política comercial, porque nosotros dijimos en el encuentro pasado que todo lo que se refiere a las políticas que aplica cada estado con respecto a los bienes que pueden entrar o salir de su territorio forman parte del derecho aduanero. En segundo lugar, los derechos y obligaciones que genera esa actividad aduanera. La primera obligación que tiene toda persona que ejerza actividades aduaneras en Venezuela es precisamente cumplir con la obligación aduanera, que después vamos a ver cómo se compone. Y los vínculos jurídicos que se establecen y que nacen de esos derechos y obligaciones. Es decir, ese cumplimiento que debe darse a las normas que están contenidas en la Ley Orgánica de Aduanas. Igualmente, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Aduanas está la finalidad de la administración aduanera. ¿Cuál es el fin de esa administración aduanera? Dice el artículo 1: la administración aduanera tendrá por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del territorio nacional de mercancías, objeto de tráfico internacional y de los medios de transporte que las conduzcan, con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico
al cual dichas mercancías estén sometidas, así como la supervisión de bienes inmuebles cuando razones de interés y control fiscal lo justifiquen. Entonces, dicho de una manera más sencilla, la finalidad de la administración aduanera es precisamente controlar todas las mercancías que ingresen o salgan del territorio nacional. Cualquiera sea el régimen aduanero que se vaya a adoptar, que ya los vamos a ver cuáles son los tres tipos de regímenes aduaneros que tenemos en Venezuela. Y precisamente fiscalizar y vigilar todo ese proceso que debe seguirse desde el ingreso de las mercancías a la zona aduanera hasta su desaduanamiento. Es que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo se hace eso, con qué se come eso, cómo se puede determinar cuál va a ser el régimen legal que se va a aplicar a cada una de esas mercancías, si se trata de exportación, si se trata de importación o si se trata de tránsito aduanero, porque hay mercancías que no pasan por el territorio venezolano, pero no se quedan en territorio venezolano. Eso es lo que se denomina el tránsito aduanero. Ya lo vamos a ver con más calma. Y ese servicio aduanero, ¿a quién le compete? ¿A quién le corresponde ese servicio aduanero? Dice el artículo 2 de la Ley Orgánica de Aduanas, la organización, el funcionamiento, el control y el régimen del servicio aduanero competen al presidente de la República en Consejo de Ministros, al ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y al jefe de la administración aduanera. Recuerdan que en el primer encuentro, dentro de los principios que regulan el derecho aduanero, está ese principio de la potestad exclusiva del Poder Nacional en materia de derecho aduanero, de aduanas, de organizar las aduanas. Solamente al Poder Público Nacional es al que compete toda la organización de ese régimen aduanero. Entonces, aquí el artículo 2 está fortaleciendo eso que dijimos. Compete al presidente de la República, al Consejo de Ministros, al ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y, por supuesto, a la administración aduanera, que no es otra cosa sino el CENIAT, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Por eso se denomina así. Ahora bien, esa competencia o que el hecho de que la ley le otorgue esa facultad de controlar y de fiscalizar todo lo que se refiere a la actividad aduanera al Poder Público Nacional, en cabeza del presidente y de los demás órganos que acabamos de mencionar, genera para esos funcionarios lo que se denomina la potestad aduanera. Fíjense ustedes, ese es el mandato primordial sobre el cual algún funcionario aduanero tiene la facultad de ejercer control, de ejercer fiscalización. Ese derecho o esa facultad se denomina la potestad tributaria, aduanera, perdón, que es la más importante dentro del derecho tributario aduanero. Dice el artículo 6, la potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7. Ya vamos a ver cuáles son esos bienes. Autorizar o impedir su desaduanamiento. ¿Qué significa desaduanar? Cuando ya una mercancía ha cumplido con todos los procedimientos, con todas las verificaciones, con todas las fiscalizaciones y respecto de ella ya se ha hecho cumplimiento de la obligación tributaria, que puede ser pagar un tributo o puede ser pagar una tasa arancelaria. Depende del tipo de régimen aduanero de que se trate. Entonces, la potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7, autorizar o impedir su desaduanamiento. Ejercer los privilegios fiscales, por ejemplo, si sobre una mercancía hay algún régimen de para suspender temporalmente el pago del impuesto o para exonerar el pago del impuesto o
respecto a determinados tipos de bienes existe alguna exención tributaria, existe, por ejemplo, algún convenio arancelario para que esa mercancía cancele una cantidad menor por concepto de el impuesto aduanero. Ese tipo de actividades se ejercen a través de la potestad tributaria. Aplicar las sanciones procedentes. Nosotros vamos a ver también dentro de nuestro curso una parte relativa a las sanciones que puede aplicar la Administración Tributaria con fundamento en la Ley Orgánica de Aduanas y ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. Ahora, ¿cuáles son esos bienes que me está diciendo el artículo 6 de la Ley Orgánica de Aduana que están sometidos a esa potestad aduanera? Dice el artículo 7, en primer lugar, toda mercancía que vaya a ser introducida o extraída del territorio nacional. Toda, absolutamente toda. Ninguna está exenta del sometimiento a la potestad tributaria aduanera. Puede estar exenta en algún momento del pago de los tributos aduaneros, pero nunca del sometimiento a la potestad aduanera. Es decir, respecto a ella, siempre la administración puede ejercer la facultad de control, la facultad de fiscalización, la facultad de verificación y además hay que hacer la declaración de esas mercancías que van a entrar o salir del territorio nacional. Todos los bienes que formen parte del equipaje de los pasajeros y los tripulantes. Casi siempre, cuando hacemos viajes internacionales, nos damos cuenta al llegar o incluso dentro del mismo avión que se nos da una tarjetica para declarar y siempre le preguntan a uno, ¿tiene usted algo que declarar antes de ingresar al territorio nacional? Bueno, porque todos los bienes que forman parte del equipaje de los pasajeros y de los tripulantes de las naves y aeronaves están sometidos a la potestad tributaria. Y vuelvo y repito, eso no significa que puedan estar exentos o no del pago de los impuestos. Eso es otra cosa. Siempre van a estar sometidos y siempre pueden ser vigilados. A usted cualquier funcionario de aduana le puede decir en un aeropuerto perfectamente, ciudadano, vamos a proceder a revisar su equipaje, porque haya sospecha de que usted traiga algo que deba cancelar impuestos o que sea prohibido su ingreso al país. Para declarar es en ocasión que uno traiga algo que lleve impuesto Sí, o señora, que traiga algún bien. No, que traiga algún bien que usted sepa y conozca que está sometido al pago de un impuesto. Por eso es que le preguntan a usted algo que declarar. Pero eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos los regímenes de exenciones y de exoneraciones, qué está exento y qué no está exento cuando vamos a ver con respecto al equipaje. Eso es bien bueno, eso es bien interesante. Otros bienes que también están sometidos a la potestad tributaria, los vehículos y los medios de transporte, sus aparejos, los repuestos, las provisiones de a bordo, accesorios e implementos de navegación y movilización de carga o de personas que sean objeto de tráfico internacional y las mercancías que dichos vehículos o medios contengan, sea cual fuere su naturaleza. Vamos a ver enseguidita que el transporte de mercancía está sometido a la potestad aduanera y que hay que hacer una manifestación quienes hacen ese transporte. Y además, fíjense ustedes, la ley cuando me habla de vehículos o medios de transporte no necesariamente me habla de un carro. A veces nosotros oímos la palabra vehículo y la asociamos a un carro. Aquí se trata de cualquier vehículo, un barco, un avión, un carro, un camión que ingrese. Por otro, tenemos fronteras marítimas, fronteras terrestres y fronteras aéreas. Entonces, todo lo que esté dentro de esos vehículos y toda la mercancía o cualquier material que contengan esos vehículos están sometidos a la potestad aduanera. Es decir, están sometidos a la facultad de que sobre ellos se haga algún control, sobre ellos se haga alguna fiscalización, sobre ellas se haga alguna verificación. Ah,
que no es a todos, por supuesto, porque no hay personal suficiente para verificar todos los vehículos. Entonces puede ser de manera aleatoria. A lo mejor en un viaje no hay ninguna verificación ni ninguna revisión, pero a lo mejor en otro sí. Y hay que tener entonces la documentación correspondiente. Ya vamos a hablar de eso también. Y finalmente también están sometidos a la potestad aduanera todas las mercancías, medios de transporte y demás efectos cuando sea de tráfico interno. Aquí no solamente estamos hablando del tráfico externo, de la movilización de personas o de mercancía por vía externa, es decir, que entren o salgan del exterior, sino también todas las mercancías y los medios de transporte cuando son objeto de tráfico interno. Y por eso ustedes ven las famosas alcabalas, donde se hace la verificación de las mercancías que se trasladan de un estado a otro, de un municipio a otro, de una ciudad a otra, dentro del territorio. Todavía allí puede ser ejercida la potestad aduanera. Es decir, no solamente las mercancías que entren en una frontera exactamente, sino también en todo su camino hasta su destino final. ¿Y dónde se realizan esas operaciones? ¿Dónde se llevan a cabo esas verificaciones? ¿Dónde se lleva a cabo esa fiscalización? En la zona primaria aduanera. La zona primaria aduanera es un lugar dentro del territorio aduanero. eh, en el encuentro pasado dijimos que las aduanas no necesariamente se encuentran en la línea fronteriza geográfica de los países. No es, ese no es el lugar del territorio aduanero. Generalmente las fronteras están, las aduanas, perdón, los territorios aduaneros están un poco más allá. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando nos toca pasar de la ciudad de Cúcuta hacia la ciudad de San Cristóbal, la aduana no está en el medio del puente, pudiera estar, pero no está en el medio del puente o de los puentes fronterizos que tenemos, está más allá. Incluso fíjense que cuando nosotros pasamos por lo que llamamos la aduana de Paracal, ellos tienen una parte, no sé si ustedes se han fijado, al entrar a Venezuela, ellos tienen una parte especial que está hacia atrás, donde uno ve vehículos, camiones, carga, mercancía. Eso es lo que se llama la zona primaria aduanera. Esa parte del territorio aduanera que se habilita, que la administración habilita para que se realicen todas esas operaciones de control, de verificación, de determinación del tipo de mercancía y de, en algunos casos, del almacenamiento de las mercancías, porque no todas las mercancías, obviamente, eso es un espacio limitado, un área limitada donde todas las mercancías que pueden ser objeto de intercambio tienen espacio. Pueden haber agentes aduaneros que tengan su propio lugar de almacenamiento privado. ¿Cuál es el régimen aplicable a esa zona primaria aduanera? ¿Qué sucede en esa zona primaria aduanera? Bueno, acabamos de decir que la zona primaria aduanera es donde se van a realizar todas las actividades de fiscalización, de control, de verificación, etcétera, etcétera, sobre una mercancía. ¿Y cuándo podemos retirar esa mercancía de esa zona primaria aduanera? Dice el artículo 9, que es una vez que se haya dado cumplimiento a la obligación aduanera. Dice el artículo 9, las mercancías que ingresen a la zona primaria no podrán ser retiradas de ella, sino mediante el pago de los impuestos, tasas, penas pecuniarias y demás cantidades legalmente exigibles y el cumplimiento de otros requisitos a que pudieran estar sometidas. Es decir, mientras no se dé cumplimiento a la obligación aduanera, al pago de los impuestos, al pago de las tasas, al pago de las multas, si hay lugar a multas, no se puede desaduanar las mercancías, no se pueden retirar. ¿Y cuál es la excepción? ¿Cuál es la excepción? ¿Cuándo puede ser retirada esa mercancía sin haber hecho el previo pago? Bueno, cuando se da garantía, la garantía suficiente establecida en las disposiciones transitorias de
la Ley Orgánica de Aduanas. Entonces, ¿cómo es esa figura de la garantía? Yo no sé si ustedes han oído hablar en alguna otra materia de lo que nosotros llamamos la garantía a la nación. La garantía a la nación es como cuando nosotros vamos a un juicio y para que se nos decrete una medida preventiva, nosotros debemos garantizar el resultado de ese juicio. ¿Y qué nos exige el tribunal? Bueno, que nosotros demos fianza. Aquí también sucede algo parecido. La garantía de la nación es que la administración aduanera nos establece un monto que se debe establecer, bien sea por una fianza de una empresa de seguro o por un depósito bancario que cubra la totalidad de la obligación tributaria que se puede generar dependiendo de la declaración de aduanas del monto que se debe pagar por concepto de impuesto aduanero y en algunos casos el doble de esa cantidad. Esa es la garantía que pide el Estado para que podamos retirar las mercancías antes de cumplir con todos los trámites aduaneros. Solamente se hace a través de una fianza, a través de una empresa de seguro o un depósito en un banco nacional. Esas son las dos únicas formas de garantía a la nación que se pueden establecer. La fianza y el depósito bancario para que pueda ocurrir ese desadornamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, porque puede haber mercancía perecedera que no puede estar mucho tiempo, sino que tenemos que sacarla de la zona primaria aduanera porque necesita una cadena de frío. ¿Ok? Por ejemplo, medicamentos como la insulina que necesitan obligatoriamente una cadena de frío. No podemos esperar a que eso esté a pleno sol dentro de un container, sino que tenemos que darle, y a lo mejor dentro de la zona primaria aduanera no hay las condiciones. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que afianzar, tenemos que garantizar que sí se va a pagar la obligación tributaria, pero necesitamos poner a buen resguardo la mercancía. En esos casos puede haber esa excepción. Igualmente, en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Aduanas, esas siglas que dicen DCRLOA es Decreto Constituyente de Reforma de la Ley Orgánica de Aduanas para que no se me vayan a confundir. Y es que ese artículo 11 permite a la Administración Tributaria la facultad de perseguir y aprender las mercancías que no hubieran cumplido con los requisitos para su salida. Si acabamos de decir que no puede salir de la zona primaria aduanera ninguna mercancía si no se ha hecho el cumplimiento de la obligación tributaria o si no se ha dado la garantía en los casos que lo permita la administración aduanera, entonces, ¿qué sucede con esas mercancías que salen de la zona primaria aduanera sin haber cumplido con estos requisitos? Entonces allí, ay, gracias, sí. Sí, tienen la facultad de aprender, de perseguir y aprender. ¿Y a través de qué órganos? Porque obviamente los funcionarios de la administración aduanera no tienen facultades para salir, no tienen cantidad de funcionarios. Ellos le piden apoyo a la Guardia Nacional y por eso nosotros vemos que la Guardia Nacional tiene esa facultad para verificar a través de las alcabalas si se ha cumplido y si no para aprender esa mercancía. Es a través del apoyo de la Guardia Nacional. Además de todo eso, la ley da la facultad a la administración aduanera para retener a las mercancías que lleguen a nombre de un mismo consignatario. El consignatario es la persona a nombre de quien llega esa mercancía, que puede ser el propietario o puede ser un agente de aduanas. Entonces, hasta tanto no se efectúe el pago de los impuestos, de las tasas, de las multas, si hay lugar a multa, la administración tiene también la facultad de que cualquier otra mercancía que vaya llegando a la zona primaria aduanera a nombre de ese mismo consignatario sea retenida. Es decir, no la dejen ni salir ni entrar
hasta que no se cumplan todos los pagos de la mercancía sujeta a la potestad tributaria. Ahora bien, ¿cómo movilizamos? Ya sabemos que la mercancía, que quien tiene la potestad es la administración aduanera, que esa mercancía va a estar en una zona que es la zona primaria aduanera, pero ¿cómo llega la mercancía allí? Eso es la parte que tenemos en la ley que se denomina tráfico de mercancías. ¿Y cómo se hace a través de ese tráfico de mercancías? A través de los vehículos de transporte que están señalados en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Aduana. Dice ese artículo, todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional, terrestre, marítimo y aéreo deberá contar con un representante domiciliado en el lugar del país donde vayan a efectuarse dichas operaciones, quien constituirá garantía permanente y suficiente a favor del Tesoro Nacional para cumplir las obligaciones en que puedan incurrir los porteadores. Los porteadores son quienes organizan los viajes para tráfico de mercancía. Eso es un porteador. Porteador no necesariamente es el mismo transportador de la mercancía, simplemente el que organiza, el que concluye el contrato entre quien va a comprar y quien va a vender la mercancía y se encarga de su traslado. Y puede ser que para ese traslado utilice sus propios vehículos o utilice una empresa de transporte como tal. Entonces, fíjense, recuerden esto, cuando la ley me habla de vehículos, no son los de 4 ruedas solamente, sino todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional que sea marítimo, terrestre o aéreo. Y sobre ellos deben tener un representante domiciliado en el país. Además, tienen que generar una garantía igualmente a favor del Tesoro Nacional, igual como lo dijimos hace poco, garantizar a favor del Tesoro Nacional mediante depósito bancario o mediante fianza emitida por una empresa de seguro. Y además, esos vehículos pueden ser objeto de requisa. Claro, las requisas son aleatorias por lo que estamos diciendo. Las zonas aduaneras no tienen gran cantidad de funcionarios, entonces la requisa se hace aleatoria. A lo mejor a un camión lo requisaron y a otro no, o a lo mejor a un barco lo requisaron y a otro no, o a lo mejor a un avión de carga lo requisaron y a otro no. ¿Qué debe hacer el transportista cuando llega entonces a la zona aduanera con su vehículo? Lo primero que tiene que hacer es lo que se llama el manifiesto de carga. Ese es el documento fundamental para el tráfico de las mercancías. El manifiesto de carga que está previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Aduanas. Vamos a buscarlo. Dice el artículo 20, los transportistas, porteadores o sus representantes legales deberán registrar ante la oficina aduanera respectiva a través del sistema aduanero automatizado los manifiestos de carga a más tardar con 48 horas de anticipación al momento de la llegada o salida del vehículo, cuando se trata de carga marítima, y hasta 4 horas de anticipación para el caso de carga aérea y terrestre. Entonces, ¿cuándo debemos hacer ese manifiesto de carga? ¿Cuándo el transportista o el porteador debe hacer ese manifiesto de carga? Cuando se trata de carga marítima, con 48 horas de anticipación a su llegada o a su salida, porque hablamos de importación y exportación, o cuando es carga aérea y terrestre hasta con 4 horas de anticipación. Sin haber registrado ese respectivo manifiesto de carga ante la administración aduanera, simplemente no se puede descargar la mercancía. No que ya tenemos el viaje listo, que ya tenemos el viaje arreglado porque vamos a exportar esta mercancía. No, mire que la mercancía ya la están esperando, que debemos. No, mientras no se haga el manifiesto de carga, de ninguna manera puede ocurrir la descarga de la mercancía. Eso es el documento básico.
¿Y a quién, una vez que se descarga esa mercancía, a quién debe ser entregada? Al responsable del recinto o del almacén. En la zona primaria aduanera hay almacenes públicos, es decir, hay lugares, no vamos a llamarlo porque a lo mejor podemos creer que eso es un área muy grande y realmente no es tan grande, pero puede haber un área de almacenamiento y ese almacenamiento va a servir para que una vez que sea descargada la mercancía del transporte, la mercancía queda allí hasta que se hace todo el procedimiento y se pagan los impuestos, se pagan las tasas, etcétera, etcétera. Pero también pueden haber depósitos privados de mercancía que tienen que ser previamente autorizados por la administración aduanera. Y es cuando nosotros hablamos de esos agentes aduaneros que tienen esos espacios, que cuando vamos en esas zonas de frontera, vemos esa cantidad de containers, de mercancía, y están allí esperando hasta que se haga ese pago y pueda salir porque ellos son responsables. Esos agentes aduanales no crean que simplemente que llega la mercancía y la podemos sacar cuando queramos. El agente aduanal es responsable, por eso la ley habla de responsable de esos recintos. O también se puede entregar ante quien acredite ser el propietario legal a través de su factura, el que demuestre ser el propietario legal o el representante de ese propietario, pero con la condición que tiene que, para poder movilizar esa mercancía, tiene que hacer el pago del impuesto correspondiente. ¿Y qué pasa cuando la administración se da cuenta que respecto al manifiesto de carga, por ejemplo, en el manifiesto de carga me dice que eran 20 bultos de arroz o de cualquier mercancía? Generalmente se hace por bultos, ellos, obviamente, como es una gran cantidad, se hacen bultos de esas mercancías o toneladas de mercancía. ¿Qué pasa si hay una diferencia? Entonces, el porteador o el transportista, que es el que hace el manifiesto, tiene que justificar, tiene que decir por qué hay esa. Mire, hay una diferencia porque en el viaje hubo una tormenta y se perdió parte de la carga o tuvimos que detenernos en otro puerto y traemos algo más, etcétera, etcétera. Pero si esa diferencia no supera el 3% de la cantidad que se declara en el manifiesto de carga, no hay necesidad de hacer. Es un límite de tolerancia de hasta el 3%. Siempre que no supere ese 3%, la diferencia no es necesario que sea justificada por el transportista. En los depósitos temporales, que es la otra figura, esos depósitos temporales de la mercancía, el responsable del depósito tiene que verificar primero que la cantidad de bienes que hayan ingresado a ese depósito sea la misma que está en el manifiesto de carga. Y además tiene que comunicar tanto a la administración aduanera como al propietario si ha habido violación o si ha habido deterioro de esos paquetes o de esos contenedores de esa mercancía. Porque obviamente eso tiene que venir sellado y tiene que así declararse en el manifiesto de carga. Igualmente, hay mercancías que que pueden tener la autorización para que permanezcan en la zona primaria aduanera, no necesariamente que vayan a un depósito privado, pero para esto debe entonces el propietario de la mercancía obligarse a pagar una cantidad de dinero por concepto de ese almacenamiento de esa mercancía. Obviamente porque está ocupando un espacio y ese espacio genera una responsabilidad porque sobre él hay que vigilar, etcétera, etcétera, y genera un pago también. Llegó la mercancía. Tenemos la mercancía lista, bien sea para que salga, bien sea para distribuirla internamente, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabe el propietario cuál va a ser la regulación que se le va a aplicar a esa mercancía? Eso es lo que se llaman los regímenes aduaneros. En el artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduana está esa definición. Vamos a leer el artículo 28. Las mercancías que ingresen o egresen al territorio nacional pueden ser destinadas a cualquiera de los regímenes aduaneros
autorizados de acuerdo con los términos de la declaración ante la aduana o ante cualquier otro previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Se entiende por régimen aduanero el tratamiento jurídico aplicable a las mercancías sometidas al control aduanero de acuerdo a la manifestación de voluntad contenida en la declaración ante la aduana. Entonces tenemos tres tipos de regímenes aduaneros: el régimen de importación, el régimen de exportación y el régimen de tránsito aduanero. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una normativa legal que le es propia. No es lo mismo la mercancía que va para importación e incluso unos aranceles propios de cada uno de ellos. El régimen de importación, el régimen de exportación y el régimen de tránsito aduanero que eh, tienen su regulación en los artículos 28, 30 y 31 de la Ley Orgánica de Aduana. Dice por aquí el artículo 28. La importación es el régimen aduanero por el cual las mercancías son introducidas al territorio nacional para su uso o consumo definitivo en el país, previo al pago de los tributos, derechos y demás cantidades legalmente exigibles y cumpliendo las demás formalidades y requisitos establecidos. Entonces, el régimen de importación es el que se le va a aplicar a todas las mercancías que ingresen al territorio nacional para ser distribuidas dentro de él. El régimen de exportación será el régimen aduanero por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio nacional para el uso o consumo definitivo en el exterior. Obviamente previo al cumplimiento de todos los requisitos, no cualquier mercancía, y por eso hablamos de contrabando. ¿Cuándo hay contrabando? Cuando no se aplica ninguno de estos regímenes jurídicos a las mercancías que entran o a las mercancías que salen. Si de manera irregular entran o salen del país, hablamos entonces de contrabando. Y el tránsito aduanero es el régimen jurídico que se aplica a las mercancías que pasan por el territorio nacional, pero que no van a ser consumidas, sino que tienen dentro del territorio, sino que tienen otro destino final. Eso se llama el tránsito aduanero. Para poder determinar, para que un consignatario, que es el término que se utiliza a la persona responsable, a quien recibe finalmente la mercancía, para que un consignatario pueda decir cuál es el régimen jurídico al cual se acoge esa mercancía, el tráfico de esa mercancía, debe hacer lo que se llama la declaración de aduana. Entonces, fíjese, hablamos del manifiesto de carga, ese lo hacen los porteadores o los transportistas. La declaración de aduana es la que hace el exportador o el importador. Entonces, es el documento electrónico físico mediante el cual un exportador o un importador determina cuál es el régimen aduanero que se va a aplicar a su mercancía. ¿Cuáles pueden ser las modalidades de esa declaración de aduanas? Puede haber una declaración de aduana anticipada que se aplica solo para las importaciones, que también se le dice declaración de información. Y puede haber una declaración definitiva que se aplica para ambos casos, para la importación o para la exportación, y que se denomina también declaración única aduanera, que se debe realizar al quinto día hábil siguiente del ingreso de la mercancía a la zona de almacenamiento que está dentro de la zona primaria aduanera. Y ustedes preguntarán, ajá, ¿y qué hacemos con las mercancías que están en tránsito aduanero? Las mercancías que están en tránsito aduanero, sus impuestos no se pagan en el territorio venezolano, sino que se pagan finalmente en el territorio donde están destinadas. Por lo tanto, respecto de ellas, no cabe la declaración de aduanas. Tenemos la declaración anticipada y tenemos la declaración definitiva. ¿Cuándo se debe hacer esa declaración definitiva? Ojo, al quinto día hábil siguiente al ingreso al país o a la zona de almacenamiento. ¿Y quién tiene que hacerla?
Tiene que hacerla el exportador o el importador a través de su agente de aduanas. ¿Cuál es el régimen aplicable para esas declaraciones de aduana? Está en los artículos 48 al 54 de la Ley Orgánica de Aduanas. Bueno, el primero de eso, de esas normas, de ese régimen aplicable, es que las declaraciones de aduana no pueden ser corregidas. Una vez que hacemos la declaración de aduanas, no se puede modificar. Es un principio de no modificación de la declaración de aduanas. Solo cuando hay un error de forma, un error en un número, un error en una letra, la ley va a permitir que por una sola vez se haga una corrección. Más de una corrección acarrea una multa. El segundo de esos elementos de ese régimen aduanero que está en el artículo 49, ya lo vamos a leer por acá, es que una vez que se haya registrado esa declaración de aduanas, la declaración definitiva me refiero, se supone que entonces ese consignatario, ese exportador o ese importador queda notificado para todas las actuaciones subsiguientes. Es decir, ya él sabe que sobre esa mercancía se va a realizar un pago, que sobre esa mercancía se va a hacer un reconocimiento, que sobre esa mercancía se va a hacer una verificación, que puede ser sujeto a cualquier procedimiento sancionatorio. A partir del momento que se registra la declaración, ya queda notificado. Es una notificación tácita que tiene el exportador o el importador. Luego dice el artículo 50. La declaración de aduanas no puede ser cancelada o anulada después del despacho y retiro de la mercancía. Ya después, ahí es donde decimos que después de ojo afuera no vale Santa Lucía. Después que sacamos la mercancía de la zona aduanera, no puede ser anulada la declaración de aduanas. El artículo 51, si se hace la declaración fuera del lapso, fíjense que nosotros tenemos el lapso que es 5 días hábiles después del ingreso al país de la mercancía. Si se hace fuera de ese ingreso y la mercancía ha permanecido más tiempo del debido dentro de la zona primaria aduanera, el consignatario de la mercancía tiene que pagar por concepto de almacenamiento. O sea, además del impuesto que corresponde, que se determina a través del arancel de aduana, tiene que pagar una tasa por almacenamiento de la mercancía. O sea, lo hace en el tiempo o lo hace en el tiempo. Luego, en el artículo 53, la aceptación de la consignación solamente podrá efectuarse por quien acredite ser el propietario de las mercancías mediante el correspondiente conocimiento de embarque o documento equivalente. Es decir, esto solo lo puede hacer el propietario de la mercancía o el agente aduanero que se considera que tiene un mandato, así como cuando damos un poder a una persona para actuar por nosotros, el agente de aduana o la agencia aduanera tiene esa facultad. Y finalmente, el artículo 54 nos dice que la aceptación de la consignación y el cumplimiento de los diversos trámites relacionados con los regímenes aduaneros deben efectuarse a través de un agente de aduanas o a través de una agencia aduanal. Y ustedes me preguntarán, profesora, ¿y dónde entramos nosotros los abogados ahí? Si los agentes aduaneros y las agencias aduaneras son las que hacen todo este procedimiento de declaración, etcétera, de reconocimiento y todo aquello. Cuando hay un acto administrativo de efectos particulares, por ejemplo, una multa contra un propietario, contra un consignatario de la mercancía, allí entramos los abogados porque ahí sí vamos a los procedimientos administrativos o a los procedimientos judiciales para desvirtuar el que haya lugar a ese procedimiento administrativo. Ahí es donde nosotros, y por eso nosotros como abogados debemos conocer esta materia, no por el procedimiento aduanero en sí, pero sí de las causas que pueden generar alguno de los procedimientos administrativos o judiciales que se pueden dar lugar. Luego de que hemos hecho la declaración aduanera, viene el reconocimiento, que es ese procedimiento donde
la administración aduanera puede verificar que se ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en la ley respecto de esa mercancía. Y que dijimos que ese reconocimiento es un procedimiento que puede ser aleatorio. No necesariamente las verificaciones son exhaustivas o ni siquiera las verificaciones son sobre toda la mercancía. A lo mejor en un lote de la mercancía, en uno o dos bultos de la mercancía, no necesariamente sobre toda la mercancía. Y luego que ocurre este reconocimiento, esa validación de ese reconocimiento, del cumplimiento de ese reconocimiento, procede entonces la liquidación, pago y retiro de la mercancía. Es el último estadio de todo este íter, de todo este camino para el desaduanamiento. ¿Cuándo debe hacerse esa liquidación, ese pago y ese retiro? En el momento de la declaración de aduanas o incluso antes. Recordemos que hablamos de una declaración de aduanas anticipada. Se puede hacer un cálculo, los agentes aduaneros son expertos haciendo esos cálculos de los montos de los aranceles. Entonces, antes o al momento del registro de la declaración de aduana, debe hacerse esa liquidación. Es decir, la liquidación es que me emiten la planilla, yo hago el pago y ahí puedo retirar la mercancía. Parece muy sencillo, pero eso es un procedimiento que dura varios días. Lo que pasa es que tratamos de hacerlo sencillo para que lo podamos entender aquí. ¿Qué pasa si la administración tributaria se da cuenta o el mismo contribuyente, la administración aduanera, se da cuenta que existe un pago en exceso o un pago de lo indebido? Entonces, hay que aplicar el Código Orgánico Tributario para el procedimiento de la devolución o si me van a dejar un crédito fiscal. Eso ya depende de la autoridad aduanera y tributaria. Pero puede ocurrir que no paguemos, que no podamos, que a lo mejor la determinación de ese impuesto aduanero aplicable sea muy alto, de tal manera que no podemos de ninguna manera hacer el pago. Entonces puede ocurrir el abandono y también nos vamos a conseguir en los puertos, sobre todo donde es las aduanas marítimas, cantidades de containers con mercancía abandonada. Desde vehículos, bueno, los vehículos es carísimo el arancel, creo que es el 40% del valor del vehículo. Por eso muchas personas piensan que compran un vehículo muy económico fuera y cuando tienen que pagar los aranceles es un dineral. Entonces puede ocurrir dos cosas. 40% es muchísimo, muchísimo dinero. Imagínense si es un lote de vehículos, más todavía. Puede haber dos tipos de abandono de la mercancía. Puede haber un abandono voluntario o puede haber un abandono legal. El abandono voluntario es cuando el consignatario manifiesta directamente, señores, no puedo cumplir con el trámite aduanero por cuanto pues no cuento con los recursos para pagar los impuestos. Declaro que renuncio a mis derechos sobre esa mercancía en favor del Estado, porque eso se renuncia, puede renunciarse en favor del Estado. Esa mercancía queda a buen resguardo del Estado. O puede haber un abandono legal cuando el consignatario no ha hecho el pago correspondiente o no ha retirado las mercancías luego de vencidos 30 días continuos después del vencimiento de esos 5 días que teníamos para hacer la declaración de aduana. Si en los 30 días siguientes al vencimiento de esos 5 días para la declaración de aduana el consignatario no acepta la consignación o simplemente pues no paga, entonces se determina que hay un abandono de tipo legal. No hay una manifestación inequívoca de voluntad, pero pues al no retirarla se sobreentiende 30 días después que la ha abandonado. ¿Y qué pasa con esas mercancías? Esas mercancías van a remate. Luego de que transcurren y son vencidos todos esos lapsos, una comisión que está constituida por el vicepresidente ejecutivo, por el ministro con competencia en materia de finanzas,
por el ministro con competencia en materia de comercio y por un representante, obviamente, de la administración tributaria, va a decidir esa comisión si esas mercancías van a ir a un remate público, es decir, que cualquiera pueda comprar, o si van a ser adjudicadas directamente al Ejecutivo Nacional, para que el Ejecutivo Nacional determine qué va a hacer con ellas. Generalmente eso es lo que sucede. Más que un remate, generalmente esas mercancías abandonadas quedan en favor del Estado, quedan en favor del Ejecutivo Nacional. Entonces, pues ahí el Ejecutivo decidirá si las dona, si las utiliza, dependiendo del tipo de mercancía que se trate. Y aquí viene, señores participantes míos, su actividad del segundo módulo. Se refiere a esto que nosotros vamos a ver a continuación, muy por encimita, porque ustedes lo van a desarrollar en su trabajo. Y es los auxiliares de la actividad aduanera, además de los funcionarios públicos que trabajan en las aduanas, que ejercen su actividad dentro de las aduanas. Existen otros funcionarios que se conocen como auxiliares de la actividad aduanera y que tienen una responsabilidad como tales, tanto que son autorizados por la administración aduanera para realizar sus actividades. Entonces, en primer lugar, tenemos los agentes y las agencias de aduana, las empresas de consolidación de carga y transporte, las empresas de almacenamiento o depósitos aduaneros, que es lo que acabamos de hablar aquí, que puede haber unos lugares de almacenamiento privado, las tiendas o depósitos libres de impuestos, que son esas tiendas que llamamos duty free, que la había desconozco si todavía existe, en la aduana de tienditas, por el puente de tienditas, había lo que se llamaba una duty free, que es libre de impuestos, unas tiendas libres de impuestos, tiendas y depósitos libres de impuestos. Las empresas de mensajería internacional o courier, de las cuales conocemos mucho, sobre todo los que tenemos familiares fuera y recibimos algunas cosas que nos envían ellos, y cualquier otro auxiliar que sea determinado por la administración aduanera y que la administración aduanera diga, usted debe ser autorizado por mí para realizar esa actividad. Entonces, ajá, los courier se llaman así, los courier. Los courier, hubo algún problema con ellos en algún momento porque se estaban enviando a través de estas empresas de courier, porque ellos tienen una especificación de hasta qué cantidad de mercancías, por qué valor pueden traer, y se estaban trayendo muchísimas cosas, sobre todo ropa, accesorios, etcétera, etcétera, a través de estas empresas de courier y estaban evadiendo impuestos a través de ellas. Entonces hubo un problema con eso, de tal manera que sobre todo las que eran de tipo marítimo fueron suspendidas por un lapso de tiempo y solo quedaron las empresas de courier por vía aérea. Son más que todos las que quedan. Entonces, bueno, el trabajo de ustedes para este segundo módulo va a consistir en un trabajo escrito. Por ahí yo les coloqué un enlace para las normas APA. Yo sé que a ustedes a veces no les gusta esto de las normas APA, pero tienen que aprender a utilizarlas porque ustedes van a hacer un trabajo especial de grado. Y en su trabajo especial de grado, por allá, cuando ya estén a punto de graduarse, les van a aplicar las normas APA. Entonces ustedes las tienen que ir conociendo. En ese enlace están muy sencillas. Tampoco es que yo estoy pidiendo una cosa del otro mundo, pero sí que traten de cumplirlas. Y por favor, verifiquen siempre que cualquier información que ustedes tengan respecto al trabajo sea sobre legislación nacional, porque vi que algunos se me confundieron y colocaron, a veces utilizamos la inteligencia artificial. No estoy en contra de la inteligencia artificial, pero hay que revisarla, porque a veces nos engaña también la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno. Cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo con tiempo, por la mensajería, por la plataforma, y los que puedan traten de venir a estos encuentros porque es importante para cualquier duda que ustedes tengan. Entonces,
Vamos a dejar de compartir. Muchísimas gracias.